qué difícil, me dijo la señora de la pizzería. Digo, "Ay, sí, está todo el mundo escuchaba ahí". Bueno, sí, el Evangelio de Juan, ¿no? Este pedacito de texto que está sacado del capítulo 10 de Juan, que es un discurso, todo el capítulo, de Jesús durante la fiesta judía de la dedicación del templo de Jerusalén, ¿no? A ver, la escena la vamos a poner en un contexto, porque siempre viene con el texto en contexto. Nunca hay que sacarlo de ahí, ¿no? Un contexto que no leímos, pero que es interesante, ¿no? Porque aparte es un contexto de momento tenso, de conflictivo. Miren, Jesús está paseando dentro del templo. Cuando hablamos del templo de la época de Jesús, o el templo, no estamos hablando de la iglesia que vos conocés, toda media oscurita, que están los banquitos en fila, ¿no? No. El templo era un gran lugar, inmenso lugar, donde se daba clases, se educaba, se juntaban, se hablaba, se debatía, y después estaba el lugarcito sagrado, ¿no? Esto estaba el atrio de las mujeres, estaba el atrio de los sacerdotes, estaba el atrio del pueblo, y Jesús andaba paseando por ahí, ¿no? Andaba largando mensajes, y eso rompía mucho las pelotas, ¿no? Y es el mismo templo donde Jesús se echa a los mercaderes, ¿no? Los saca a patadas. Pero también es el mismo templo donde ve a la viuda, ¿no? Dejar la limosna, ¿no? Y donde te dice, esta mujer dejó todo lo que tenía para vivir. Entonces, estando en el templo, de repente, un grupo de los que manejan las cosas, que siempre las hay, ¿no? Quizás diríamos el poder y el poder mediático, ¿no? Lo rodea, ¿no? Acosándolo amenazadoramente. Nunca más, pareciera que fue escrito hoy, che, ¿no? Ahora Jesús no se intimida, ¿eh? Ya intuye que lo que dice es molesto para el poder y que puede terminar de una manera poco querida, ¿no? Entonces, pero no se deja intimidar. Acá estoy, acá me planto. Y no solo no se intimida, no solo no tiene miedo, no solo no sale huyendo, no solo no le saca el traste a la jeringa, ¿no? Sino, ¿no?, que les echa a los que vienen a interpelarlo en la cara su falta de fe. Ustedes no creen porque no son ovejas mías, les dice. Los otros se querían matar, ¿no? Y fue todo tan fuerte, ¿no?, que el evangelista dice, no lo leímos pero está en el contexto, que al terminar de hablar, los judíos tomaron piedras para apedrearlo. O sea, no se la bancaban tan fácil. Ya en ese momento querían que desaparezca de la escena política, de la escena social, de la escena religiosa. Miren, los que escuchan a Jesús eran de pueblos campesinos, de pescadores, de pastores, y hablaba y hacía comentarios según el contexto, y lo hacía según lo que el otro también podía entender. Jesús no hablaba en difícil, hablaba, ¿no?, para que lo entendieran, ¿no? Hablaba porque quería, y de la forma de hablar, porque quería ser escuchado. Hoy, si estuviese dando vueltas por nuestros templos, ¿no?, nos estaría hablando de pobreza, seguramente, y de neoliberalismo también, ¿eh? Hoy nos estaría hablando de acoso mediático y de distribución de la riqueza. Hoy nos estaría hablando de la lucha de poder. Hoy nos estaría hablando de las grandes ciudades que dejan afuera, ¿no?, a los conurbanos. Hoy nos estaría hablando de las villas. Hoy nos estaría hablando en su idioma de albañiles, de empleadas domésticas, de mujeres golpeadas, de jubilados y jubiladas, de trabajo infantil, de trata de personas. Nos estaría hablando de eso, ¿eh? Nos estaría hablando de golpes de Estado, de armas, de guerras, de narcotráfico, y nos estaría hablando hoy del Rerum Novarum y del Evangelii Gaudium, ¿eh? No lo duden. Miren, la parábola de hoy, la del buen pastor, tenemos que entenderla desde el punto de vista de un hombre que comparte casi todo con su rebaño. Mañana, tarde y noche. Con lluvia y sin lluvia. Con frío y con calor. Con sueño y sin sueño. Que está pendiente de lo micro, de lo cotidiano, de que no entre el lobo y el ladrón.
Él conoce el rebaño y lo conoce porque es territorio, porque es barrio y es barro. Ve cada una de sus cualidades y de sus defectos. Lo conoce porque está metido en medio de su pueblo y los escucha. Y también las ovejas conocen a su guía, responden a su voz y a sus indicaciones. Esa es la parábola de hoy. A nosotros que somos bichos de ciudad y que vemos a los pollos congelados, por ahí nos es difícil entender la figura del pastor y del rebaño. ¿Dónde ves una ovejita? En la carnicería colgada, o en un cuentito, ¿no? Y nos va a costar por ahí entender esta comparación. No es fácil comprender lo que significa un rebaño para, ¿no?, un pueblo de pastores. Era la dinámica del cuidado, era la dinámica del cariño, de la cercanía, de la mirada. Habla de pastores y no de grandes terratenientes. Habla de pastores y no habla, entre comillas, del campo en abstracto, que hace y deshace la economía del país, o al menos lo pretende hoy. Habla de pastores que cuidan lo pequeño, ¿no?, y no del Fondo Monetario que nos tiene de rehenes, o de la muy derecha que se apropia de la categoría libertad y habla pontificando, recurriendo a insultos o a la agresión violenta y ahora a la censura. Habla de pastores, de rebaños, de estar en el medio. Y para probar que son ovejas suyas, Jesús se atreve a explicarles qué significa ser de los suyos. ¿Qué significa ser de los suyos? Son mis ovejas. Y solo subraya dos rasgos, los más esenciales y los imprescindibles, ¿no? Si vos te vas a presentar alguna candidatura, tenelo en cuenta, ¿eh? Si estás pensando en ser dirigente de algo, tenelo en cuenta. Si sos cura, si sos pastor, si sos monjita, o si te toca dirigir un grupo, tenelo en cuenta. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Son las dos características que Jesús marca. Lo primero es despertar la capacidad de escuchar. En este tiempo de sordos, la capacidad de escuchar. Y escuchar es hacernos conscientes de la calidad de nuestra escucha a la palabra de Dios en la historia, en los acontecimientos, en lo cotidiano de nuestra vida. Una escucha actualizada que nos permite descubrir los nuevos signos de los tiempos y sus manifestaciones. Por eso nunca interpreten la palabra, ¿no?, escrita hace 3000 años. Es aquí y ahora, con sus manifestaciones. ¿Cuáles son las manifestaciones de hoy que involucran a la palabra? ¿O dónde se involucra la palabra hoy? El grito de la tierra y de la ecología. Los movimientos de liberación de mujeres. Las luchas antirracistas. Las iniciativas por otra economía y otra organización social posibles que tengan, ¿no?, en el centro la vida y no el libre mercado, ¿no?, y en las personas y en la casa común, y que eso sea lo primero. Me encanta que hoy saquemos a la luz la Rerum Novarum, escrita hace 200 años, 100 años atrás, 150 años atrás. El Evangelio, la palabra muy actual. Una escucha, escuchan mi voz, una escucha y disponibilidad de hacer el mundo un lugar habitable, donde todos coman 4 veces al día, sin primeros ni últimos. Para los creyentes, a modo de Jesús de Nazaret. Para los no creyentes, para nuestros amigos ateos católicos, al modo de la igualdad y la justicia social. ¿Qué es lo mismo? Tener finos oídos y gran capacidad de escucha. Distinguir la voz de cada uno y captar enseguida las necesidades. La capacidad de dejar las 99 ovejas para ir a buscar aquella que estaba descarriada. Eso es escuchar. Eso es afinar la escucha.
Un oído que esté especialmente educado para descubrir los peligros que nos van cercando. ¿Vieron que te dicen, bueno, dormimos con un ojo despierto? Como las madres, duermen con un ojo, siempre con un ojo abierto, ¿no? Esa es la escucha fina, esa es la mirada fina. Descubrir los peligros que nos están rodeando, que nos van cercando, los aullidos lejanos de estos lobos que están al acecho y el gemido de la oveja que se perdió. Puedo escuchar las dos. O descubrir las nubes que se van arremolinando, armando esa tormenta, ¿no? Que es capaz de volar todo. Y entonces escondo las ovejas, las cuido, las meto en el lugar donde sé que no van a ser atacadas. Las protejo. Hoy en tiempos de tormentas, ¿eh? Un oído afinado, capaz de percibir lo que la mayoría de la sociedad desconoce o le resulta invisible. El verdadero poder que maneja los destinos de la patria y de nuestra vida cotidiana. Estamos acostumbrados a descubrir solo a los títeres. Hay que afinar el oído y la mirada. Ese poder invisible que se manifiesta a partir del lofer y la mentira, que se hace escuchar en la evidente presión de algunos medios de comunicación y que presionan sobre todo los gobiernos democráticos. Pensaba la presión que hoy está haciendo en los medios la derecha, ¿no? Para que este papa sea de derecha. Terrible. Que se hace oír este poder invisible, que se hace oír en la presión de algunos sectores del poder económico empresarial agrario. Yo intuyo que el dólar se va a ir a la miércoles, ¿está? Porque si no, no te van a vender el maíz, el trigo, la soja, porque lo necesitan. Y está esa presión, silenciosa, calladita, no nos damos cuenta, pensamos que... Miren, ¿somos conscientes que la mayoría de la sociedad desconoce o le resulta invisible el verdadero poder que maneja los destinos de la patria y de nuestra vida cotidiana? ¿Somos conscientes de eso? La invisibilidad del poder en su mejor negocio: escuchar. Ese poder que pretende ser invisible precisamente hoy se quiere ubicar en ese lugar, porque el desconocimiento social les garantiza la impunidad para accionar de manera en la que acciona. ¿O se piensan que la cantidad de dólares que hoy podés blanquear, ¿está?, viene de aquel que estuvo ahorrando toda su vida dólar por dólar? Chiques, apuntemos el oído. Quizás, si nos damos cuenta de eso, podamos entender el verdadero interés y la desesperación por la ficha limpia. ¿O por qué bajaron la ficha limpia? ¿Quién estaba más interesado en que no haya ficha limpia? ¿No? ¿Y cómo? Voy a hacer un paréntesis, si me permiten. Nunca lo hago en los sermones, pero voy a hacer un paréntesis, ¿no? ¿Cómo les gusta rasgarse las vestiduras morales cuando cayó ficha limpia, no? Pero no dicen nada de los jueces que intervienen en las grandes causas judiciales y son todos corruptos. Nada, decimos. Nadie se rasga nada. No hay ficha limpia ahí, ¿no? Miren, imposible que haya ficha limpia cuando hay jueces que tienen el traste sucio, ¿eh? Imposible. Y yo les aseguro, digo, no lo sé, quizás porque tengo fe, que la ficha limpia, ¿no?, termina cayendo porque alguien del poder, del verdadero poder, se da cuenta que si hay ficha limpia, el que va a ir preso es alguien que tuvo que ver, ¿no?, con algo de Libra. No sé, lo intuyo. Cierro paréntesis, chiques, ¿eh? Cierro paréntesis. Entender lo invisible del poder, ¿no? Y entonces nos damos cuenta por qué 6 horas de streaming de un presidente o 7.000 horas de tuitear posteando mandriles. O quizás puedas entender las denuncias penales a periodistas. ¿Por qué el poder necesita ser invisible? ¿No? Y miren, voy a abrir otro paréntesis, ¿no? Cuando el presidente Milei
incitan sus redes al odio, ¿no? Este odio, porque te dicen, los estamos odiando poco a los periodistas, ¿no? Está delinquiendo. Vayan a buscar el artículo 212 del Código Penal argentino, que sanciona con de 3 a 6 años de prisión por esa conducta. Si ante esto no hay ningún juez y ningún fiscal en el país que actúe de oficio, la nación, hermanos y hermanas, y la democracia está rota. Cierro paréntesis. El poder invisible. Quizás así puedas entender que baja la inflación bajando los salarios. Mirá, qué loco, ¿no? Porque a los financistas le quitaron el cepo. A los que quieren invertir en dólares le van a dar libertad de usarlo sin control. A los trabajadores no le van a permitir tener aumentos salariales por encima del 1% mensual. Comercio. Es decir, ¿no? Todo preparado para que los ricos y los lavadores y los narcos sean libres. Quizás puedas entender la obsesión por bajar la edad de imputabilidad de los pibes y las pibas que tienen 14 años. Me imagino que ustedes que nos están escuchando ahora saben, ¿no?, que los chicos y las chicas de 14 años son el grupo más afectado por la pobreza. Hoy, 2025. ¿Qué día es hoy? Es 11 de mayo. Hoy. Con un 59% viviendo en situación de pobreza y un 11,5% viviendo en la indigencia. Lo dice el INDEC. Que no sé si está manipulado por Moreno hoy, pero lo dice el INDEC. 1 millón de pibes y de pibas hoy se acuestan, hoy se van a acostar sin haber comido. Sin haber comido. ¿Y querés más? Todo esto se jodió mucho más gracias a los recortes en programas sociales y a las ayudas estatales. ¿No? Ahora, sin embargo, para esta derecha roñosa, es más fácil castigar que garantizar derechos. Afinar el oído o ponerte auriculares para escuchar que las propuestas de la derecha que andan dando vuelta son más de lobos que de pastor. Mis ovejas, dice el Evangelio, escuchan mi voz y yo las conozco. Conocer en el mundo bíblico significa establecer una profunda relación personal con alguien. Profunda relación personal con alguien. Las ovejas conocen al pastor y el pastor a sus ovejas. Pero no alcanza con escuchar su voz, ¿saben? Es necesario también seguir a Jesús. La aventura consiste en creer lo que él creyó, en dar importancia a lo que él le dio importancia, en defender la causa del ser humano como él la defendió, en acercarnos a los indefensos y a los desvalidos como él se acercó. Ser libres para hacer el bien, no para joder. Confiar en el Padre como él confió y enfrentarnos a la vida y a la muerte con la esperanza con la que él se enfrentó. Hace como una hora que quiero tomar un mate. Cuando salió el nuevo Papa al balcón y se hizo llamar León XIV, muchos miramos rápido hacia León XIII, ¿no? Googleando, ¿no? El Papa de la Rerum Novarum. El Papa que se atrevió a hablar de justicia cuando el mundo parecía convencido de que los pobres debían resignarse. Hay que tener huevo para eso, ¿eh? En ese momento. El que rompió silencios, el Papa que rompió silencios. El que puso el sufrimiento obrero sobre la mesa. El que dijo que el Evangelio también tiene que ver con pan, trabajo y techo. De otra forma, pero dijo eso. Elegir ese nombre dice mucho de ese espíritu. También está el León Magno, ¿eh? El que puso el poder en juego. Ayer también descubrí a este nuevo león, arrodillándose en la tumba de Francisco.
dejando una flor blanca del otro lado, que todavía está una florcita blanca ahí que se está marchitando, dejando una flor blanca como la dejaron los presos, las travestis, los migrantes, los pobres y los curitas y enfermeros que lo cuidaron a Francisco hasta último momento. Esa flor sigue estando. Ahora hay una flor más, la de León XIV. ¿Qué queda de Francisco, del Papa Francisco? Queda la certeza de que la fe es una invitación constante a salir, a tocar las heridas, a no vivir en una burbuja cómoda. Queda su risa cómplice, su espontaneidad, sus zapatones, sus palabras simples que abrieron tantas puertas. Queda su evangelio sin rodeos, sin vueltas, su defensa de los olvidados, su insistencia en que Dios nunca, nunca se cansa de perdonar. Queda, sobre todo, la esperanza que predicó y que revitalizó. Porque la esperanza no es una emoción pasajera, ni un parche para el alma, sino una apuesta para seguir creyendo en lo bueno, por pelear por un mundo más humano, por no tirar la toalla aunque todo pinte mal. La esperanza es con todos, todos, todos. Lo hizo hasta el final, ¿eh? Y hoy le tocará a León XIV, espero, y también a nosotros. Y termino, pero no quiero olvidarme, porque hablamos de pastores. De pronto, dice la crónica, nos avisaron en el quirófano que acababan de llegar 2 pacientes en estado grave, con heridas de bala en tórax y abdomen. Cuando me acerqué a los pacientes vi que se trataba de un sacerdote y de su amigo. Habían sido atacados al salir de la misa en la parroquia cercana de San Francisco Lugano, entre Villaluro y Mataderos, acá en Capital. Era el padre Carlos Mujica, a quien conocía y admiraba por su opción por los pobres. Y había otro hombre, ambos con heridas múltiples. El padre Mujica, que se encontraba consciente y lúcido, me pidió que operara en primer término a su compañero, Ricardo Capelli, con varias perforaciones de balas en el tórax y compensado, mientras él, Carlos, seguía confesándose con su amigo el padre Bernaza. Esto dice el médico que atendió al padre Carlos Mujica en sus crónicas. Un 11 de mayo de 1974, hace 51 años hoy, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, el padre Mujica, el padre Carlos, el seguidor de Jesús, moría asesinado. Las vidas trascienden. Y aquellas vidas que, como decía Santa Teresa, aman sin medida, se tornan indispensables en el devenir histórico de los pueblos y las naciones. Y así fue la vida de Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, el pastor que conoce y da la vida por sus ovejas. El camino de Mujica sigue siendo Jesús. Jesús a través del pueblo, nunca una entelequia. Y digo sigue siendo porque personas como él, como Carlos, se siguen mostrando como luces en la búsqueda del reino. La vocación de Mujica fue servir, ¿saben? Podría haber sido herrero, o diplomático, o médico, o lo que finalmente fue cura, un cura. Esa llama del servicio estaba ardiendo ahí adentro. No lo descubrió desde el principio. Claro que abrazar la causa de servir a los demás no la tradujo Carlos Mujica en un camino de caridad, de donación de lo que sobra, del té canasta para juntar plata para los pobres, lo que se hacía en Recoleta. Esa causa la tradujo en una ferviente lucha contra la inequidad social. Y a pesar de provenir de un ambiente aristocrático, Carlos supo escuchar y supo ver. Afinó su escucha, como el buen pastor.
Y precisamente por eso supo dejarse convertir por los pobres, porque afinó su escucha. El cartel en el barrio, con tiza, pero con profundidad militante y elección, que decía: sin Perón no hay patria ni Dios, abajo los cuervos. Cuervos se le decía a los curas porque andaban vestidos de negro, de sotana. Abajo los cuervos. Lo cuestionó hasta lo más profundo de su ser. Un simple cartel escrito con tiza. Ese era el sentir de los pobres por los que él quería optar. En serio, sin un marketing bonito del niño de Recoleta que veía a los pobres como a quienes hay que darle lo que sobra o misionarlos una vez al año en vacaciones. Siempre supo que Jesús vino al mundo para amar a los hombres, sobre todo a los pobres. Era pastor y afinó la escucha. Su lucha fue la liberación del hombre. Denunciar al sistema de opresión, de injusticia, de inequidad, como lo denunció la Rerum Novarum y como lo denunció Francisco. Ayudar al hombre a ponerse de pie. Hoy, Día del Buen Pastor. Y está bueno que nuestros lugares, nuestras comunidades, mantengan la esperanza militante, evangélica, cristiana, que nace de la solidaridad, la búsqueda de justicia y de la verdad. De escuchar, hermanos, de escuchar se trata.